Gloria a Dios, Dios te bendiga en esta preciosa tarde-noche de bendición, un viernes más en la cual podamos participar del Señor, que Dios obre en nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios vaya delante nuestro. Padre eterno, Dios del cielo, te doy gracias por tu bendición, Padre, por este viernes que tú has preparado, Padre, porque tú sabes que no somos nada, Padre, pero en ti nos haces fuerte, Padre. Tú en nuestras debilidades te haces fuerte, Padre. Que tú rompas las cadenas, desate toda ligadura de obra de Satanás, Padre Santo, que se interponga tu bendición, Padre. Queremos glorificar tu nombre este día a través del testimonio, Padre, y alabanza juntamente con la familia. Que tú obres y tome dominio y control de cada situación, en aquellos que están desesperados, poderoso Dios. Tú alcances, Señor mío, tu mano poderosa, Señor mío, una palabra de vida que resucite las vidas, aquellos que están atados en los vicios, en el pecado de este mundo, Padre, que tú puedas obrar en gran manera, y aquellos que están enfermos, poderoso Dios, obra con poder y milagro. Agradecemos a ti, poderoso Dios, porque te podemos servir en el nombre de Jesús. Amén, amén a su palabra. En este día mi nombre es Oscar Ávalo, somos de la Iglesia de Edén de Dios. Amén, está en Encina 1352, Isidro Casanova. Nuestro pastor es Hugo Ibáñez, y desde hace 36 años está abierta esa puerta, y hay varias puertas más, amén, en diferentes lugares. Así que si no tenés para congregarte en este día, que tú pongas tu mano poderosa, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén a tu palabra, poderoso Dios. Amén. Amén. Los saludo con la paz del Señor. Agradecida al Señor por poder estar un viernes más aquí, alabando al Señor, bendiciendo su nombre. En este día es un día muy especial para nuestras vidas, donde el Señor nos da la oportunidad de poder contar las cosas que Él hizo, las maravillas que Él hizo en nuestro hogar, nuestra familia, poder alabarle, bendecirle. Por eso le agradezco al Señor, porque puedo estar juntamente con mi esposo en este lugar. Y bueno, vamos a cantar unos coros, y que el Señor se glorifique en esta noche, que podamos ser de bendición en cada hogar. Gloria a Dios. Oh Señor, creí que no existías, que eras fábulas contadas por los hombres, pero hoy sí sé que tú eres real. Te siento en mi ser, te quiero hoy cantar, pero hoy sé que tú eres real. Te siento en mi ser, te quiero hoy cantar.
Señor, creí que no existías, eran fábulas contadas por la gente, pero hoy sí sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar, pero hoy sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Dios tiene un propósito en esta noche, amén, porque estamos sintiendo su presencia, el poder de Dios, gloria a Dios. Y quería compartir, amén, en mi testimonio en esta tarde preciosa, y no lo he contado así completo todavía, porque es largo, pero Dios sabe todas las cosas. En este día preparó para que hoy podamos estar compartiendo un testimonio de poder, un testimonio en la cual Dios hace cosas grandes y maravillosas. Pero primeramente quiero compartir una palabra. Amén. En 1 Corintios 15, 37 dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Amén a su palabra, habla sobre la resurrección, pero yo he vivido cosas que muchas veces me ha costado digerirlo, verlo, porque he tenido cosas muy fuertes en este proceso que Dios me ha llevado. Soy oriundo de Corrientes, Mercedes Corrientes, la provincia de Corrientes. Desde chico vine aquí a Buenos Aires y pude empezar una vida en la cual, gloria a Dios, uno está lleno de sueños y proyectos, y en la cual mis padres han venido a este lugar y me han traído de chico. Y bueno, empecemos en Lanús, Villa Diamante, y en ese lugar, gloria a Dios, hasta los 10 años viví. Luego me mudé aquí en Casanova, y desde ese momento, gloria a Dios, empecé a vivir cosas grandes, porque nuestra adolescencia, en la cual podemos entender y comprender muchas cosas delante de Dios, gloria a Dios. Dios nos lleva a hacer un proceso familiares, y mis padres han sido católicos de toda la vida, gloria a Dios, y siempre he querido conocer la verdad en la cual, donde Dios tenía el propósito con cada uno de nosotros, porque dentro de uno mismo siempre el Señor grita para que nos conozcamos, porque el Señor dice que Dios escogió desde el vientre de nuestras madres a cada uno de nosotros, y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por ese proceso que yo pasé también, que estuve en ese lugar con mis padres, gloria a Dios, en la iglesia católica, pero Dios, siempre quise conocer la verdad, gloria a Dios, y a los 18 años, gloria a Dios, cuando me recibí en la escuela técnica acá en Casanova,
conocí un fin de año a mi esposa, gloria a Dios, ella vio cómo me recibí y desde ahí empezó un lazo en el cual nunca nos pudimos separar. Vivimos muchas cosas difíciles. En el año 86 me recibí y bueno, y desde ese momento ella hija de pastor y de una familia cristiana en la cual Dios me llevó a conocerla para poder entender que Dios es real y verdadero, y yo siempre veía en ellos como un fanatismo, cosas que para mí eran cosas que el mundo te lleva a pensar, pero yo vi que ella no se doblegaba al pecado y cosas así que quizás otra persona lo hacía, gloria a Dios, no me acompañaba en cosas mundanas, pero Dios llevó a mi vida a poder conocer algo más del Evangelio, de las cosas de Dios. Y en el año, gloria a Dios, 2001 me bauticé en la iglesia evangélica y desde ese momento empezó un proceso en mi vida en la cual me aparté, vine a las cosas del Señor, y yo había ido a la iglesia evangélica para conocer a mi esposa, para ir atrás de ella, pero Dios tenía un propósito y un plan más grande, gloria a Dios, que para mi vida, gloria a Dios, porque en ese momento, gloria a Dios, empezó el proceso, gloria a Dios, y yo tuve que entender y comprender que la verdad en Cristo, que la verdadera religión, el verdadero camino es el Evangelio, la buena nueva de salvación, que es una forma de vida. Y gloria a Dios por eso, porque desde ese momento que yo empecé a ir a ese lugar, Dios trató con mi vida en diferentes maneras. Gloria a Dios, hasta el proceso del 2007, que Dios me bautizó en ese lugar, en la iglesia donde estoy congregando actualmente. Gloria a Dios, y en ese lugar Dios me llenó con tanto fuego y con tanto poder que difícil de explicar, porque yo era una persona entregada al mal, entregada a los vicios y al pecado de este mundo, pero de ese momento Dios hizo una obra solamente en un día, años de sufrimiento y años de dolor, que la cual yo siempre me negué a poder seguir la verdad de Cristo y la luz de Cristo, pero Dios siempre estuvo al lado mío, Dios siempre me siguió, siempre Dios estuvo, Señor, llamándome con amor, con lazos de amor, y a veces con dolor, porque muchas veces tocó mi familia, muchas veces tocó mis hijos y mi vida espiritual y mi vida física, para poder entender y comprender que yo tenía que seguirlo al Señor, porque cuando el Dios del cielo, una vez que te mira a ti o me mira a mí, nunca más se va a apartar de ti, porque Dios tiene un propósito y un plan divino en cada uno de nosotros, porque no es un Dios que falla. Dios es verdadero y Él cumple su propósito en tu vida. Tú no sabes el futuro, tú no sabes el presente, pero Dios sí conoce todas las cosas. Pero ese día, gloria a Dios, Dios me llenó con su poder y su gloria, aunque mi esposa no me creía, pero Dios fue poco a poco demostrando que el poder de Dios había inundado mi vida, porque hubo un cambio real en mi vida, un cambio verdadero, en la cual antes yo pecaba, antes era mundano, antes me drogaba, antes discutía, antes tomaba, pero es el momento que Dios me tocó y me llenó con su poder. Todo cambió en mi vida, porque cuando la luz entra, las tinieblas se tienen que ir. Nada puede acontecer, ni puede quedar lo mismo cuando una persona, gloria a Dios, es convertida por el poder de Dios. Hay arrepentimiento en el corazón. Todo el mundo, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, se te pasa por delante tuyo, sabiendo que no hay nada en esta tierra más valoroso y más verdadero que el poder de Dios. Gloria a Dios, y en el 2001 me bauticé. Gloria a Dios, me robaron un auto, me aparté de Dios. Gloria a Dios, porque le echaba la culpa a Dios. Bendito Dios del cielo santo, pero en el 2007 Dios me llenó con su poder y su gloria. Desde ese momento empecé a servirle con todo mi amor y mi corazón al Señor. Gloria a Dios, nunca más fui la misma persona. Todo el daño que había hecho a mi familia y mi hogar, lo pude, gloria a Dios, bendito Dios, restaurar, porque Dios restaura, Dios cambia y transforma los corazones y la vida.
Dios, en nuestras veces, bendito Dios, tenemos que pasar procesos difíciles para ver que con el Dios del cielo nada se puede jugar, ni nada se puede comparar, porque el Dios eterno, gloria a Dios, es de una sola manera. La luz y la tiniebla no pueden ir de la mano, sino que la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. Y una persona neófita como fui yo, una persona que odiaba el Evangelio, gloria a Dios, Dios tuvo que entrar un proceso en mi vida, porque a pesar de que yo muchas veces dije, bueno, esto es más o menos, esto es así, pero Dios tiene una sola forma de actuar y de llevarte de la mano del Señor. Por eso hoy te digo que hoy tú puedas entender y comprender que los propósitos de Dios siempre están con las manos vacías, con las manos abiertas, a decirte, yo te estuve esperando, yo te tuve, bendito Dios, el Dios eterno, un día para Él es como 1000 años como un día. El Señor siempre te va a estar esperando, y hoy es el día que Dios te está llamando y te dice, ven a mis pies y ven a mi camino, porque yo siempre estuve a tu lado. Y así fue que fielmente le estuvimos sirviendo con mi esposa hasta este año, gloria a Dios, que quiero contar el testimonio, porque tenemos mucho testimonio de parte de Dios, gloria a Dios. Y el año, gloria a Dios, 2020, el año pasado, en junio, tuve el proceso más difícil en el cual tuve que vivir, a pesar de que he tenido muchas cosas en mi vida. He pasado por los vicios, he pasado por la separación, he pasado por una enfermedad en mi sangre, en una infecciosa sin cura. Dios me sanó, me libertó. Me he prendido fuego también hace unos años. He pasado muchos procesos difíciles en el camino de Dios. Hemos perdido un embarazo también de 5 meses. Gloria a Dios. Y yo he aprendido de todas las cosas. He aprendido algo. Dios me ha llevado al desierto muchas veces. Y como dice esta palabra, desnudo estás, desnudo vas a ir, desnudo vamos a llegar, desnudo no vamos a ir de esta tierra. No hay nada de esta tierra que podamos llevar a nuestra tierra, ni siquiera un clavo, porque yo pensaba cuando en el 24 de junio del 2020 caí en el hospital, gloria a Dios, Modelo de Morón de zona oeste, gloria a Dios, en ese lugar. Entré en un proceso de COVID en el nombre de Jesús, la cual los médicos no podían bajar la fiebre, la infección había tomado mis pulmones y todos mis órganos, y en el nombre de Jesucristo las cosas no iban bien, pero yo, Señor mío, en el nombre de Jesús, yo siempre vi la mano de Dios desde el primer momento. Una persona que no tenía, gloria a Dios, enfermedades de antemano, gloria a Dios, una persona sana, gloria a Dios. Entramos con mi esposa a ese lugar el mismo día, gloria a Dios, y yo tuve 4 meses y medio, 4 meses y 19 días en el hospital, pero ella a los 10 días salió, y en ese momento, gloria a Dios, la familia, el hogar, gloria a Dios, todo entró en un colapso, la cual es difícil de explicar, porque gloria a Dios, no hay nadie que te pueda dar una mano en ese lugar, gloria a Dios. No hay nadie que pueda estar, gloria a Dios, al lado tuyo cuando la ciencia, los médicos y todas las cosas empiezan a fallar, gloria a Dios. No hay nadie que pueda decirte, yo estoy parado para darte una mano. Solamente Jesús te puede dar una mano. Solamente en Él hay salvación. En Él hay poder y gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y ese día, 2 días después, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, me pusieron plasma y quisieron levantarme con medicamentos y no pudieron nada hacer. Entré en un abismo profundo, un sueño en la cual, gloria a Dios, duró 2 meses y medio, un proceso, gloria a Dios, estado vegetativo en ese lugar.
traqueotomizado en ese lugar donde parecía que todo se iba al pozo, todo se iba al descenso, no había nadie que podía hacer nada. Los médicos de diferentes lugares, los mejores médicos del Muñiz y del Posada, se pusieron en conjunto con los médicos del hospital de este lugar para poder ver, gloria a Dios, porque no había con certeza las cosas que estaban viviendo en ese momento. No había mucha información, no había nada que podía hacer muchas veces la ciencia, porque no conocía las cosas que estaban pasando. Pero gloria a Dios, porque bendito Dios del cielo santo, en el Señor hay salvación y luz. Y yo quiero escuchar de parte de mi esposa, gloria a Dios, las cosas que estuvimos viviendo, porque yo entré como en un sueño profundo en la cual yo también voy a contar lo que Dios me habló a mi vida, gloria a Dios, y para que tú puedas entender, gloria a Dios, que las cosas de Dios no se juegan, y que con las cosas de Dios, gloria a Dios, yo te voy a decir claramente como Dios me habló en ese lugar. Dios te bendiga en este día, y los saludamos con la paz del Señor. A mi esposa. Gloria a Dios. Le agradezco al Señor porque podemos estar contando las maravillas que el Señor hace. De verdad, todo lo que está diciendo mi esposo, puedo afirmar que desde el momento que lo conocí, comenzó una etapa en mi vida donde fue de mucho dolor, tristeza, donde pasé muchas cosas que pensé que nunca las iba a pasar, pero bueno, el Señor fue contestando nuestra oración, la oración de la familia. El Señor hizo el milagro en nuestras vidas, Él transformó nuestros corazones, transformó el corazón de mi esposo, Él lo llenó de su presencia, lo hizo un siervo para que le sirva. Yo le doy tantas gracias al Señor porque Él puede estar en su camino. También por este último proceso que hemos pasado, la verdad que fue muy terrible para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro hogar. Fue muy doloroso porque en el momento que él cayó internado, yo también, a los 2 días también caí internada en la clínica por el mismo motivo, por COVID. Y bueno, mientras yo estuve ahí, yo pensé que cuando yo llegaba a la clínica me iban a poner en la misma sala donde estaba mi esposo, pero bueno, me apartaron. Esa noche mi esposo estuvo muy mal y yo pensando, mandándonos mensajes, pero no podíamos vernos. Y él estaba en la otra habitación de donde yo estaba, pero yo no lo podía ver. Y esa noche vino la doctora y me dijo, mira, tu esposo se puso muy mal, lo tenemos que pasar a terapia, ya lo están llevando. Y bueno, lo llevaron a terapia, me dijo que no saturaba bien, que ya era demasiado, que estaba en peligro de que le agarre un ataque al corazón o algo así, porque no saturaba, y realmente lo tuvieron que llevar rápidamente. Y bueno, y me dijeron que lo iban a entubar. Y bueno, esa noche fue de mucho dolor para mi vida porque me encontraba sola en una habitación donde uno a veces cuando está pasando por estas pruebas se siente solo, siente que no hay nadie. Uno a veces hasta nos cuesta orar, nos cuesta pedirle a Dios, pero en nuestros pensamientos le pedimos al Señor que Él obre, que Él haga lo que tenga que hacer. En ese momento me trajeron toda la ropa de mi esposo, su celular, su mochila, con toda su ropa, sus documentos. Todo yo lo tenía en mi habitación porque él lo llevaron a terapia donde no podía tener nada. Y bueno, fue muy triste para mi vida lo que estaba pasando. Tuve que avisarle a mis hijos que mi esposo había entrado a terapia, que iba a ser entubado. Y bueno, y de ahí, porque le habían puesto plasma y no avanzaba igual, entonces la doctora me dijo que lo iban a entubar. Bueno, lo tuvieron que entubar para poder darle oxígenos a sus pulmones.
y fue muy feo. Yo cada vez que entraban los médicos a verme a mí, a revisarme a mí, porque yo también estaba siendo atendida por los doctores, me pinchaban por todos lados. En ese tiempo, cuando recién empezó la pandemia, no se sabía bien de este virus, no se conocía bien, y estaba siendo atendida por los médicos. Yo también estaba con oxígeno, pero oxígeno no era tanto lo que necesitaba. Pero bueno, también estuve ahí luchando con mi vida también, porque me sentía mal. Y bueno, pero yo estaba más peor porque pensaba en mi esposo, que estaba en terapia, que estábamos en la misma clínica, pero yo no lo podía ver, solo llamaba por teléfono y los médicos a mí no me querían decir nada. Ellos me decían, no, los estudios, todo se lo pasamos a tu hija, porque ella es la que recibe el parte médico todos los días, porque vos estás mal, no podés recibir los partes médicos, porque si no, no vas a salir de esta situación. Yo cada vez que entraban los médicos me ponía a llorar, pero lo único que quería saber era lo que pasaba con mi esposo. Y bueno, la cuestión que era mi hija la que recibía todas las noticias de lo que pasaba, y mi familia era lo que sabía lo que estaba aconteciendo realmente, porque yo también estaba internada y hasta me pusieron un psicólogo para que yo me pueda calmar. Cuando yo empecé a pedirle al Señor que me calme, ahí el Señor me empezó a calmar y mi oxígeno empezó a reaccionar, hasta que bueno, empecé a mejorar y me empezaron a decir que ya me iban a dar el alta. Después de 11 días me dieron el alta, pude venir a mi hogar junto a mi familia, pero mi esposo quedó internado en aquel lugar. Y todos los días teníamos que recibir el parte médico, y era terrible cuando recibíamos los partes médicos, porque nada era bueno, cada vez iba de peor en peor. La doctora nos llegó a decir que si sus órganos empezaban a fallar, porque su presión bajaba y la tenían controlada por medicación, la fiebre no bajaba, sus pulmones estaban muy malísimos, y bueno, ella nos dijo que cuando empezaran sus órganos empezaran a fallar, ya era algo que ya era para la muerte, que ya no iba para adelantar, sino para atrasar todo, que ellos nos decían la verdad. Habían 2 doctoras que trataban con mi esposo y ellas nos comunicaban todo, gracias a Dios, ellas nos podían decir todo realmente como era. Y cada vez que teníamos noticias era horrible, hasta que un día nos pusimos todos de acuerdo, nuestra familia, para las 9 de la noche juntarnos a orar todos juntos, junto con mis nueras, mis nietos. Todos nos reuníamos en mi hogar, nos arrodillábamos y orábamos y clamábamos al Señor, y sabíamos que había un Dios de milagro, sabíamos que el Dios que servimos es poderoso, que ese Dios nos iba a contestar todo lo que nosotros le estábamos pidiendo. Fueron momentos terribles de nuestras vidas, de mi vida. Yo me sentía mal, sentía que a veces mi mente volaba, que no sabía qué pensar, me sentía tremendamente en un desierto horrible. Y nosotros orábamos, pero cada vez que teníamos noticias eran estable, está como está. Y bueno, hasta que llegó un día que nos comunicaron que a mi esposo se le habían parado de un día para el otro los riñones, que iban a empezar a hacerle diálisis y que iban a ver si funcionaba, si su cuerpo aguantaba las diálisis. Y bueno, fueron noticias horribles, que nosotros, yo ya me imaginaba cualquier cosa, pero yo le decía al Señor que así como Él me lo dio un día y lo preparó para que Él sea su siervo, a pesar de todas las cosas que pasamos en nuestro matrimonio, 5 años separados, y el Señor nos volvió a unir. Así como todo eso que el Señor hizo con nuestras vidas, yo le pedí al Señor que Él no se lo
lo lleve, que tenía grandes cosas para hacer con él, que nosotros queríamos mover su gloria, su poder. Mi hija le pidió al Señor que el Señor le muestre que el Dios que servíamos era un Dios poderoso, y el Señor le demostraba cada día. Y bueno, los médicos le habían dicho que las diálisis él las pudo soportar, que la estaba soportando, pero que no sabíamos si esas diálisis iban a ser por vida o se iban a terminar cuando él salga del hospital, o si no iban a ser por vida. Bueno, seguía así, seguíamos con noticias, cada día que pasaba eran noticias horribles. Después nos llamaron y nos dijeron que él tenía una trombosis en sus piernas y que los coágulos que se le hacían se le iban a los pulmones, y que por eso cada vez tenía menos oxigenación. Y bueno, que ellos ya no sabían qué hacer. Los médicos habían las dos doctoras, una trabajaba en el Muñiz y otra en el Posadas, y ella me decía que ella consultaba el caso de mi esposo en los hospitales también, porque era un caso que en una persona joven, una persona que hacía deporte, que no tenía nada, que él no tenía ningún antecedente de nada. Entonces los médicos se asombraban porque estaban estudiando el tema del COVID, y bueno, me mandaron a llamar para que yo firmase unos papeles donde le iban a poner un antibiótico que era fuertísimo para ver si se disolvían los coágulos, y eso era algo que si su cuerpo resistía iba a salir bien, y si no, bueno, podía haber pasado cualquier cosa. Nos dijo la doctora que le podría haber agarrado un derrame cerebral, que él se podía haber muerto. Pero bueno, ellos hacían todo para solucionar este problema. Me acuerdo que la doctora me llamó y me dijo que vaya a la clínica, que yo tenía que firmar unos papeles para que puedan hacer eso ellos. Fuimos con mi hija y bueno, ese día nos dejaron que lo veamos y lo pudimos ver con mi hija, mi esposo. Fue horrible, la verdad que yo saqué fuerza para ver a mi esposo así. Yo creo que muchos han visto, yo puse fotos en el Facebook donde él estaba entubado. Era horrible ese momento. Mi hija lo veía y me decía, ella lloraba y yo trataba de sacar fuerza de donde podía para no derribarme en ese momento, porque la verdad que era horrible lo que estaba viendo. Y yo le pedí al Señor, él estaba todo hinchado, horrible era el momento que pasamos cuando fuimos a verlo la primera vez. Los médicos nos decían, bueno, él está muy mal, ustedes lo van a venir a ver 5 o 10 minutos, porque ya ellos veían que él se iba, entonces querían que la familia lo vaya a ver para que nosotros veamos que lo que ellos nos decían era verdad, porque muchas veces te llaman por teléfono, te dicen, pero uno no sabe si es verdad lo que te están diciendo hasta que uno lo ve. Entonces ellos preferían que nosotros mismos veamos, que la familia lo vea, para que veamos en qué estado se encontraba. Y bueno, ese día yo salí de ese lugar y fue horrible. Cuando salí de la clínica me quebré totalmente porque realmente pensé que mi esposo se moría. Era horrible, la verdad que no se lo deseo a nadie. Yo sé que hay muchos que pasaron por esto y quizás están pasando también y conocen y saben lo que es sentir el dolor de un ser querido en ese estado. Y bueno, vinimos a mi hogar. Un pastor, el pastor Iván Amarilla, que es un pastor conocido de nosotros de años, que lo conocemos, es amigo de nosotros. Él se acercó a mi hogar y yo estaba destruida, le pedí que ore por nosotros, por mis hijos. Él oró por nosotros y empezó a orar la iglesia también. Todas las iglesias yo sé que estuvieron orando. En ese momento empecé a recuperar las fuerzas para orar, para clamar al Señor.
Pero bueno, fueron momentos de desierto que mi familia, mis hijos tuvieron que pasar. Yo la verdad que nunca escuché a mis hijos orar y clamar a Dios como clamaban al Señor, conociendo que Dios es un Dios poderoso, un Dios que levanta a los muertos, conociendo la Biblia y conociendo al Señor. Sabemos que el Señor tiene poder para hacer milagros, sabemos que Él sana, que restaura los hogares, las familias, que Él libra de la tentación. Cuántas cosas hace el Señor y conocemos su palabra y por eso nos aferramos a Él sabiendo que Él lo podía hacer. Y bueno, seguimos nosotros, mi esposo estuvo ahí en ese lugar. Luego nos dijeron que su corazón empezó a tener arritmia. Ya era algo desesperante para nuestras vidas saber que su cuerpo se estaba deteriorando y que todo lo que nos había dicho la doctora era así, se iba deteriorando el cuerpo. Un día él dice que él ya estaba muy mal, se iba y que le tuvieron que hacer electroshock para volverlo, porque la doctora nos contó que un sábado a la noche ella pasó terrible con él, que pensó, y ella decía, ¿cómo le digo yo a Sabrina mañana que su papá se murió? Era algo horrible, de verdad, lo que estábamos pasando, pero nuestra fe era en Dios. El Señor comenzó a aumentar nuestras fuerzas. Un día yo estaba orando en mi habitación, yo cerré los ojos y lo vi como en una visión a mi esposo que entraba y que bajaba del auto. Y entonces yo ahí dije, no, el Señor no se lo va a llevar, el Señor lo va a traer de vuelta a nuestro hogar. Y yo empecé a reprender todo espíritu de muerte, espíritu que estaba ahí queriendo matar a mi esposo, porque el diablo sabe cuando somos siervos de Dios y tenemos una meta en este mundo para servir al Señor, para traer almas al Señor, rescatar almas del diablo. El diablo sabe los siervos que el Señor escogió para hablar al mundo, para hablar de lo que el Señor hace, como nosotros que podemos contar lo que el Señor hizo, podemos estar contando que el Señor hizo un milagro en la vida de mi esposo. Entonces el diablo trabaja, en las clínicas está el espíritu de muerte trabajando en enfermedad. Los médicos luchan porque Dios le da la sabiduría y el entendimiento para poder hacer lo que hicieron con mi esposo, porque yo sé que ellos lucharon mucho con él para que él salga adelante, y con la mano de Dios lo pudieron hacer, porque yo sé que el Señor estuvo ahí, que sus ángeles estaban ahí rodeando la vida de mi esposo. Y toda la noche yo me levantaba a orar, oraba, clamaba al Señor, reprendía todo espíritu de muerte que rodeaba la vida de él, que el Señor lo esté cubriendo y que lo saque de ese lugar. Y bueno, seguíamos orando en este lugar. Sé que mi esposo, él no sabe nada de lo que acontecía en nuestro hogar, nuestra familia, ¿no? Porque éramos nosotros los que estábamos pasando por esto. Esto fue un proceso donde el Señor tocó la vida de mis hijos. Nunca oí clamar así a mis hijos como clamaban, con esa fe que ellos llevan dentro, porque ellos conocen las cosas del Señor. Y bueno, el Señor empezó a obrar en la vida de mi esposo. Un día yo le pedí a un siervo que vino a este lugar a orar por nosotros. Él venía siempre a preguntarme, y yo un día lo hice entrar y le pedí que si él podía ir al otro día a la clínica conmigo, porque muchos no se querían acercar, porque sabemos y entendemos que en este momento donde el virus está trabajando en un hogar, hay que estar aislado, no se pueden acercar. Nosotros, nuestra familia ya había pasado por eso, pero nadie igual se quería acercar a mi familia, a mi casa, sabiendo que nosotros íbamos a la clínica, que podíamos traer el virus. Pero había un siervo que conocemos, que es el hermano Iván Amarilla, donde este siervo es un siervo donde no le tiene miedo al diablo, donde él trabaja
y Él va a orar a donde hay más peste. Él está ahí con la confianza en el Señor, lo conocemos así, Él sigue siendo así. Entonces yo cuando Él estaba orando por nosotros sentí de pedirle que Él vaya conmigo al otro día a la clínica para ver si lo dejaban entrar, para que Él ore por mi esposo. Bueno, y cuando Él terminó de orar, yo le dije y el siervo me dijo: hermana, eso estaba esperando, que usted me pida que vaya a la clínica a orar, y el Señor va a permitir que Él entre. Y entonces Él dijo que todos los hermanos iban a estar orando para que Él pueda entrar a la clínica a orar por mi esposo. Y ese día llegamos a la clínica y entré, y yo realmente pensé que no lo iban a dejar entrar porque él no era de nuestra familia ni nuestro hijo. Entonces entramos y yo le dije que iba a ver a Oscar Ábalos, que estaba en terapia, y ahí me ficharon, llamaron a terapia y me dijeron: sí, suba. Ni siquiera me preguntaron quién era el que estaba al lado mío, nada, si era mi hijo, nada. Subimos, estuvimos esperando en la puerta y salió la doctora y me dijo que entre a verlo, que él estaba estable, que le estaban haciendo diálisis, pero bueno, que entre. Y cuando entramos, que no tenía fiebre, me dijo, y cuando entramos, el siervo entró conmigo, entramos donde él estaba, él oró por él, estuvimos orando ahí, clamando al Señor, que Él haga un milagro. El siervo le dijo: el Señor te va a sacar de acá porque tenés para ir a muchos lugares a predicar la palabra y a contar el testimonio de lo que el Señor hizo y de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Cuando íbamos saliendo, recién la doctora me dijo: él está ahí estable, no tiene fiebre, la diálisis la está tolerando, su oxigenación está siendo estable. Me dijo que él estaba estable, pero que bueno, que había que esperar. Y recién ahí la doctora se dio cuenta y me preguntó quién era el que estaba conmigo, y bueno, yo le dije que él era un amigo de mi esposo, un siervo de Dios que había ido a verlo, a orar por él, que yo lo llevé, y ella se reía porque ella me decía: ¿cómo me engañaron? Porque yo pensé que él era tu hijo mayor, por eso lo dejé entrar, si no, no iba a entrar. Y bueno, y el Señor trató de esa manera para que el siervo pueda entrar y orar por mi esposo. Y salimos de ese lugar. Yo me recuerdo que cuando salimos, cuando entramos, él le dijo a Sabrina, mira, yo voy a estar orando para que vos también lo puedas ver a tu papá, porque ella le dejó su lugar para que el siervo entre. Y bueno, pero cuando nosotros salimos, la doctora nos dijo: decile a tu hija que suba 5 o 10 minutos, así lo ve al papá. Y bueno, bajamos y salimos de ese lugar, sabiendo que el Señor estaba orando. También los hermanos de nuestra iglesia oraban todos los días. A las 9 de la noche nos reuníamos todos a orar, nosotros, nuestra familia, ellos en sus hogares. Sé que estaban orando en todas las iglesias, las provincias, en lugares donde lo conocen, sé que estuvieron orando por él. Así como en todo lugar estuvieron pidiendo que él salga de ese lugar. Y yo sé que el Señor lo hizo así, porque de verdad el Señor hizo esa obra en mi esposo. A partir de ese momento el Señor empezó a obrar. Yo sé que después empezaban a llamar y nos decían cosas buenas, nos poníamos contentos porque su cuerpo había empezado a reaccionar, hasta que él despertó. Lo pudieron despertar, porque no lo podían despertar porque él despertaba muy mal. Entonces lo volvían a dormir y lo pudieron empezar a despertar y lo pusieron en una sala. La doctora me dijo que lo iba a poner en una sala para que él pueda empezar a adaptarse, para que él pueda ver, empezar a reaccionar, ¿no? A ver la tele, a mirar lo que pasaba, porque como él estuvo dormido 2 meses y medio casi, y
Y bueno, la verdad en este momento no me acuerdo todos los días que fueron, pero la doctora me dijo los días que él estuvo internado. No sé si vos te acordás los días que la doctora nos dijo que vos estuviste internado en terapia. 2 meses y medio, sí. Y bueno, y desde ahí le empezó a despertar y yo lo iba a visitar y él había bajado 30 kilos. Él estaba pesando 63 kilos cuando yo lo iba a ver. Imagínense, hermano, que él era, no era el Oscar que yo conocía, sino era muy, muy flaco, débil, no se podía mover. Él estaba con traqueotomía, no podía hablar, me hablaba por señas, no se podía alimentar en ese momento, él no caminaba, no movía sus piernas, sus brazos, nada. Él estaba ahí, movía solo sus ojos cuando yo lo empecé a ir a ver y el Señor empezó a orar en ese lugar. Yo podía ir todos los días a verlo, a estar con él y lloraba y clamaba al Señor para que el Señor lo saque. Yo sé que él empezó a reaccionar y bueno, que él siga contando de ese momento. Creo que él ya se empezó a acordar y empezó a reaccionar y él puede contar lo que le empezó a pasar del momento que empezó a despertar, ¿no? Si voy a cantar un coro primero y después seguimos contando este testimonio que es muy largo, pero yo sé que es el momento de contarlo, por eso lo estamos contando. Vamos a cantar un coro. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. Sí, Señor. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Dios lo bendiga, amén. En este día, gloria a Dios, qué grande es nuestro Dios, ¿no? Porque 2 veces estuve en la muerte ahí y me levantaron, gloria a Dios, pero por el propósito de Dios, porque uno cuando entramos en ese lugar no tenemos fuerza, no sabemos, gloria, de las cosas que han de acontecer, pero nos aferramos a nuestra fe, gloria a Dios, a la oración, porque el Señor me mostró que había un pueblo que estaba orando por mi vida. Dios me llevó a diferentes lugares, gloria a Dios, y podía ver y escuchar la voz de los hermanos que clamaban por nosotros, gloria a Dios, y decían que bueno, que los riñones, diálisis para toda la vida, que el corazón no iba a ser el mismo,
que mi mente no iba a ser la misma, porque eso no tenía retroceso. De estar tanto tiempo dormido, quedan secuelas horribles. El pulmón, decían, Oscar va a estar de por vida con un oxígeno, en silla de ruedas. Y cuando yo desperté, le escuchaba todas estas cosas. Había un enfermero que vino y me dijo: Oscar, estamos haciendo una colecta por vos. Yo no entendía lo que me quería decir, pero yo después entendí, gloria a Dios, que me decía que nadie daba, que yo iba a poder salir adelante, que todo estaba dado para que, gloria a Dios, yo, bendito Dios, el enemigo me lleve, gloria a Dios, y que el enemigo me quiera llevar y que me quiera atrapar, gloria a Dios. Pero yo me aferraba a un Dios verdadero, a un Dios que tiene propósito y que Dios cambia y que la luz de Cristo alumbra nuestra vida. Yo me aferré al Señor, y donde hay una luz de esperanza, ahí está el Señor. Y yo decía, gloria a Dios, que estaba ahí acostado sin poder mover los pies. Cuando yo me veía mis manos y mis pies parecían que eran finos como un dedo, gloria a Dios. Yo decía, y me quisieron parar y me dijeron: Oscar, vos no estás bien, vos no vas a poder salir bien de este lugar. Pero yo me aferré a un Dios grande, a la nación del pueblo, a la nación, bendito Dios, de los hermanos que clamaban, y que, bendito Dios del cielo santo, cuando uno está mal ahí en ese lugar, todo, gloria a Dios, es bueno. A veces parece que no es nada, pero una palabra, un aliento, algo que, bendito Dios del cielo santo, todo determina la bendición de Dios. Cuando estaba en ese lugar, me cambiaban los pañales, yo no podía caminar, estaba en una situación muy difícil. Y yo decía: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué yo estoy en esta situación? No voy a poder salir. Yo temblaba, no podía dar un mensaje. Mi cuerpo temblaba todo el tiempo. Entraba en colapso cada rato. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Me sacaban la infección de traquetomía, y las cosas eran complicadas, muy complicadas. Nunca había visto, porque personas que estaban al lado mío fallecían, no soportaban. Había personas que decían: gloria a Dios, estaban conmigo, el otro día no estaban. Y gloria a Dios, bendito Dios, porque yo clamaba a un Dios verdadero, a un Dios que escuchaba, a pesar que no me podía poner de pie y orar al Señor. Pero yo, gloria a Dios, porque, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, le pedía misericordia a este lugar. En el nombre de Jesús, nada funcionaba en mi cuerpo, gloria a Dios. Y me decían: bueno, Oscar, toda la vida va a estar en silla de ruedas. Y yo quería mover un pie y no podía, y quería pararme y no podía. Gloria a Dios, hay personas que caminaban, y yo decía: gloria a Dios, no ven lo bueno que tienen, lo glorioso que es caminar, porque es un milagro de Dios. Cuando vos caminás, cuando vos te levantás a la mañana a poder clamar y orar al Señor, levantás una mano para poder trabajar y hacer las cosas diarias, en el nombre de Jesús. Por eso Dios cambió mi vida, en el nombre de Jesús. Mis pensamientos no fueron los mismos de ese proceso. Día tras día fue mejorando la situación, bendito Dios. Pero pasó muchos días para que pueda yo llegar a este lugar, a mi hogar, gloria a Dios, con muchos días fuera de mi casa, sin ver mi familia, mi hogar, mi vida parecía que no iba a ser la misma. Pero gloria a Dios, porque bendito Dios, existe un Dios poderoso en la cual clamamos a Dios y Él escucha nuestra oración. En ese lugar yo quiero contarte, gloria a Dios, que tuve ese proceso, gloria a Dios. Dios me llevó a mi pasado, mi presente y mi futuro. Gloria a Dios, me mostró todos los procesos cuando yo estaba en la niñez, cuando pasé a la adolescencia, y todos los procesos que fui pasando, uno tras uno. Gloria a Dios. Y yo, gloria a Dios, cómo es la cosa, porque uno cuando
tiene la vida, no la valora, cuando no tiene cuando no tiene las cosas, gloria a Dios, se queja y tenemos en el nombre de Jesús, muchas veces nos afligimos, pero en ese lugar Dios me desnudó, me llevó, gloria a Dios, y me enseñó cuántas cosas el Señor, porque el Señor me decía que lo más valoroso es la familia, el hogar, estar bien con tus seres queridos, dentro de la iglesia también, estar lo mejor posible, en el nombre de Jesús. Una de las cosas que me decía el Señor, noche tras noche, me decía, y Él me enseñaba, gloria a Dios, porque en ese proceso que yo pasé, gloria a Dios, venían los demonios y me decían, no vas a salir de acá, vas a morir, te puede ayudar diferentes cosas, pero yo no flaqueaba en la fe, pero yo en ese lugar me sentía débil, me sentía que no tenía la fuerza para salir, pero un día, una noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se me presentó el Señor y yo estaba orando de rodillas en el sueño, en la visión que yo tuve, y el Señor se me presentó y me dice, ponte de pie, Oscar. Yo me puse de pie, gloria a Dios, y el Señor me dijo, yo quiero que guardes el testimonio dentro de la iglesia, que guarden, decirle a los hermanos, aquellos que están, bendito Dios, que no se estén peleando, que estén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, bien con cada uno, que se perdone, que se amen unos a otros como nos amamos, en el nombre de Jesús. Ama a tu hermano como a ti mismo, dice el Señor, gloria a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no queremos perdonar, muchas veces nos sentimos que somos más que los demás, que queremos atropellar y que queremos, bendito Dios del cielo santo, pero su palabra dice, bendito Dios, que todos tenemos un nombre en una piedrita, como dice en Apocalipsis, gloria a Dios, 2:17, gloria a Dios, el nombre de Jesús, que nadie la conoce, sino que cada uno la conocemos. Y el Señor me hacía entender, gloria a Dios, que Él conoció mi vida, porque delante de Él yo me sentí desnudo. Yo en ese lugar no tenía la fuerza para poder discutir ni nada, sino que fui llevado a esa situación. Dios me fue procesando en cada proceso de mi vida, que es la adolescencia, la niñez, y que yo podía ver los demonios que yo tenía y que querían venir a acusarme y decirme, gloria, yo te conozco a vos, y muchas cosas, pero cuando Dios vino, Él peleó por mi vida, gloria a Dios, Él dio, bendito Dios, lo mejor para mí. Día tras día me fue procesando mi vida y me decía las cosas que hice mal y las cosas que hice bien. Gloria a Dios, yo decía, Señor, gloria a Dios, yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer el verdadero camino y el verdadero evangelio. Yo quiero servirte a ti, Señor mío, pero de corazón. Y el Señor me decía, sé sincero, no sea un hipócrita dentro de la iglesia, no sea una persona que esté falseando, porque yo conozco tu vida y aquí estamos desnudos delante de ti. Yo no me podía llevar el auto, yo no me podía llevar la casa, yo no me podía llevar el trabajo. En ese lugar, delante de Él estaba desnudo, delante de Él conocía toda mi vida y mi corazón, y me decía, yo tengo contra ti cuántas cosas, gloria a Dios, porque tú tienes que tener el testimonio bien dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, y decirle a los hermanos, decirle a la familia, decirle a la iglesia que guarde el testimonio también fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia yo veo todo, dice el Señor, y yo veo todas las cosas. También que estés bien con la familia. El hogar y la familia son la base y la fundamental de un cristiano, de un hogar, de una familia. Pero la familia también corresponde, porque yo tengo un propósito en esta tierra, pero también tengo un deber con mis hijos, tengo un deber con mi esposa, tengo un deber con mi hermana, tengo un deber con mi vecino, tengo un deber con las personas que trabajo. En todo tengo un deber, y el Señor te va a hacer rendir cuenta delante de Dios si tú no cumples los propósitos que Dios tiene en tu vida, porque Dios te dio una carga. Tú eres una pastora y un pastor
de tu familia, un pastor y una pastora de tu trabajo. Eres un pastor y una sierva en donde tú vayas, gloria a Dios. Y el Señor requiere de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, una sinceridad delante de Dios. Y el Señor me hacía entender, fue un proceso largo que yo quisiera contarte más, gloria a Dios, pero quiero que tú entiendas que con Dios, para Dios, no hay nada nada oculto. Él conoce y Él dice que nos va a dar un nombre que solamente nosotros conocemos. A Abraham le cambió el nombre y le dijo que era padre de muchedumbre, y lo cambió a padre de naciones, a Padre de naciones, gloria a Dios. Y también lo hizo con Sara, lo hizo con Pablo. Y Él conoce cómo somos delante de Dios con cada uno de nuestras vidas. Él conoce mi vida y Él sabe, gloria a Dios, lo que hay dentro de mi vida. Y yo tuve que quebrar mi corazón delante de Dios. Yo tuve que pedirle perdón por todas las cosas que había hecho. Tuve que pedir perdón a mi familia, a mi hogar, que muchas veces he maltratado cuando no conocía las cosas de Dios. Delincuencia que hacía, cosas malvadas que hacía delante de Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento delante de Dios. No somos, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay nada oculto delante de Dios. Y Él conoce cómo eres. Si eres iracunda, si eres una persona mala, si eres una persona altiva, si eres una persona soberbia, si eres una hipócrita delante de Dios. Él conoce todas las cosas. Y el Señor me llevó a ese lugar para poder hacerme entender realmente que con Él no se juega, que con Él es la luz de Cristo, alumbra y ve todo, con sus ojos de amor y de fuego traspasa todas las cosas. Y Él sabe cómo te estás comportando, y Él sabe, gloria a Dios, cómo estás delante de Dios. Y que yo quiero decirte, gloria a Dios, que un día vas a rendir cuenta delante de Dios, y un día vamos a estar desnudos delante de Dios, y vamos a rendir cuenta por lo malo y por lo bueno. Y por eso yo quiero decirte que tú te acerques a Dios con un corazón sincero delante de Dios, porque, gloria a Dios, Dios trató con mi vida. Muchas veces hay cosas en nuestro corazón que solamente Dios las conoce, pero Él sabe cómo eres tú, cómo Dios te conoce a ti y cómo conoce tu vida. ¿Eres una persona iracunda? ¿Eres una persona, gloria a Dios, soberbia? No importa, ya es vieja o viejo y ya es así. No, hermano, tenemos que cambiar, porque el diablo está para acusarte y para decirte las cosas que haces mal. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y en este día yo quiero que tú le abras el corazón a Dios, y que tú delante de Dios, gloria a Dios, sea como el último día que vivís en la tierra, y que diga, ¿qué hice de bueno y qué hice de malo? Examina tu corazón y tu vida delante de Dios, porque Dios va a rendir cuenta. Dios te va a pedir cuenta por las cosas que haces, porque Dios te pone hijo, Dios te pone marido, Dios te pone trabajo. Dios te va a hacer rendir cuenta, hermano, hermana. Y Dios va a hacer, gloria a Dios, que rindamos cuenta delante de Dios como el mayordomo, gloria a Dios, que hicimos en esta tierra por los demás. Así que Dios te bendiga en este día. Pasa el tiempo, gloria a Dios, y quiero que cantemos un coro y ya vamos a estar orando para despedirnos con la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar un coro. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo,
la resurrección y la vida, dice el Señor. Aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y este día, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, te pido que abras el corazón a Dios. Si este día estás apartado y que tú te quieres reconocer delante de Dios, no hay nada, gloria a Dios, oculto en el nombre de Jesús. Porque en ese lugar todos dicen, bueno, cuando me estoy por morir, gloria a Dios, me pongo a cuenta. Mentira, el enemigo no tenía ni fuerza para poder orar al Señor. Si no fuera por la oración de los hermanos, de los siervos y de todo lo que me han acompañado en este proceso, yo no estaría aquí predicando la palabra del Señor. Pero Dios tiene siempre tiene una nueva oportunidad para tu vida. Y en este día abre el corazón a Dios y decirle, Señor Jesús, te acepto y me reconcilio contigo. He hecho las cosas mal. Antes me conocían de diferentes maneras, poderoso Dios. A veces nos conocen por el malvado, el drogadicto, la persona, la prostituta, la rápida, en el nombre de Jesús. Pero hoy Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Él tiene un nuevo nombre en tu vida, gloria a Dios. Alguien que un antes y un después marca la diferencia. Muchos no verán la gloria de Dios en tu vida, pero tú en este día abre el corazón a Dios y Dios va a transformar tu vida. Yo declaro sobre tu vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendición en esta hora, que se rompen las cadenas y toda atadura de Satanás. Señor, yo en el nombre de Jesús te acepto en mi corazón, Señor mío, anota mi nombre en el libro de la vida. He hecho las cosas mal, pero 3 días yo, bendito Dios, me reconcilio contigo y reconozco lo mal que he hecho. Te pido perdón por hacer mal a mi familia. ¿Cuántas familias están destruidas por la propia familia? ¿Cuántas familias están peleadas, hermano? Y van a la iglesia, primero reconcíliate deja la ofrenda, dice el Señor, reconcíliate con tu hermano y con tu familia, y después ve y entrega la ofrenda. Entrégale el corazón a Dios en este día, reconcíliate, pide perdón. Te han hecho mal como me han hecho a mí, o nos han hecho a nosotros, pero tenemos que pedir perdón. Y tenemos que saber que Dios murió en la cruz del Calvario por aquellos que le ofendieron, por aquellos que lo maltrataron. Pero hoy es el día que Dios quiere restaurar tu hogar, tu familia. Primeramente, perdónate a ti mismo. Primeramente, pide perdón al Señor. Pide perdón por las cosas malas, porque el rencor, el odio ha destruido miles de familias. Pero Dios hoy quiere reconstruir, quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere darte vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, obra con poder milagro, rompe toda cadena y toda ligadura de mal en esta hora, poderoso Dios. Obra en esta vida y en cada corazón. Señor mío, yo declaro que esas familias que están peleadas, destruidas por el poder de Satanás, hoy se rompe toda atadura, ligadura, todo poder del diablo, Padre, por el nombre y la sangre del Cordero Santo. Limpia y quema, restaura, Padre, vuelve el corazón del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, del esposo a la esposa, del vecino a la vecina, Padre Santo, de los parientes al corazón, Padre Santo. Saca todo el rencor, todo odio, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, poderoso Dios. Muchos en el nombre de Jesús van a decir, Señor, Señor, te hemos servido, Padre, pero el Señor va a decir, apartado de mí, aléjate de este lugar, no os conozco. Gloria a Dios, pero Dios tiene una oportunidad a tu vida en este día para que tú vuelvas al camino verdadero, a la sinceridad delante de Dios. Dios quiere que la luz de Cristo alumbre cada vida y cada corazón, pero nuestro testimonio tiene que ser limpio en el nombre de Jesús. Limpia los corazones y la vida. Te doy gracias por tu bendición, Padre. Oro por esa familia, por ese hogar, por eso Dios, que muchas veces trae conflictos, peleas y también enfermedades, Padre. Rompe toda cadena de enfermedad, toda opresión del enemigo, Padre, que se levante en contra de tu verdad y tu palabra. Yo declaro cada vida, por eso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú hoy lo libertas, Padre Santo. Liberta. Yo veo una madre que está muy dolida en su corazón, peleas y contienda, cansada, pero en esta hora Dios te dice, gloria a Dios,
yo voy a empezar, entrégame el problema a mí. Cuando tú le entregas el problema al Señor, todo cambia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que tú puedas obrar, Padre Santo. Que ese varón se va a convertir. Que esa mujer, gloria a Dios, va a ser restaurada esa familia. Yo declaro, Señor mío, que la familia sea restaurada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos un coro. Bueno, agradecemos al Señor. La verdad que tenemos a un Dios poderoso. Aun cuando los médicos nos decían, tu esposo va a salir si queda vivo, va a salir con un tubo de oxígeno o en sillas de rueda. Y yo en este momento le agradezco al Señor porque Él lo sanó a mi esposo, Él no toma ningún remedio, Él está sano para la gloria del Señor. Él no usa nada, ninguna medicación, que podía haberle quedado muchas secuelas de lo que estuvo pasando, pero el Señor, cuando hace la obra, la hace completa. Servimos a un Dios de poder, a un Dios que hace milagros. Vamos a cantar un coro y nos vamos a despedir. Espero que este testimonio haya sido de mucha bendición para muchas vidas, para los que están pasando por estas pruebas. Tengan la confianza de que nuestro Dios es un Dios poderoso. El Dios al que servimos es un Dios que no lo vemos, pero que está presente en todos lados donde estamos. Él está ahí. Vamos a cantar este coro. Shalom, shalom, shalom. Es el saludo de los hijos del Señor. Shalom, shalom, shalom. Es el deseo que brota del corazón. Shalom, shalom, shalom. Por todo el mundo se proclama con amor. Shalom, alegría, paz para todos. Hoy te saludo con la paz de mi Señor. Shalom, alegría, paz para todos. Hoy te saludo con la paz de mi Señor. Shalom, shalom, shalom. Es el saludo de los hijos del Señor. Shalom, shalom, shalom. Es el deseo que brota del corazón. Shalom, shalom, shalom. Por todo el mundo se proclama con amor. Shalom, alegría, paz para todos. Hoy te saludo con la paz de mi Señor. Shalom, alegría, paz para todos. Hoy te saludo con la paz de mi Señor. Aleluya, aleluya. Shalom, alegre, paz del Señor. Aleluya, aleluya. Shalom, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor siga bendiciendo. Gloria a Dios. Saludo al hermano segundo. Gloria a Dios, qué bendición, hermano. Rafael Carballo, a ver, siervo del Señor. Dios te bendiga a su siervo. Dios bendiga a su siervo y fuerza. Analía Uzuma también, nuestra amiga. Hola, bella familia, bendiciones. También segundo, qué gran victoria, que nuestro Dios de amor y misericordia. Virginia, la sierva del Señor, Dios la bendiga, sierva. Dios le bendiga, hermano, hermosa reunión. Testimonio de la hermana Lili, gloria a Dios, para nuestro Dios, abrazo grande. También nuestra hermana Virginia nuevamente, Dios bendiga, amén, no hay como otro Dios. María Rosa Jara, Dios te bendiga. Lili, es un placer verte servir a Dios y que le recompense el servicio. Segundo García también, Dios la bendiga a todos y Dios mediante hasta el viernes que viene, amén.